Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Liberación de Almacenes del Sector Público. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos, asimismo, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Es importante para nosotros tenerlos registrados y así invitarlos a siguientes eventos. El día de hoy nos acompaña Erika Mori Coloma, especialista de gestión de almacenes y distribución de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento, y va a desarrollar el tema liberación de almacenes del sector público. Adelante, Erika. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Erika Mori, como lo acaban de mencionar, y el día de hoy vamos a tratar el tema liberación de almacenes del sector público. Siguiente, por favor. El objetivo de esta reunión es establecer actividades orientadas a la liberación de espacios del almacén para contribuir a la optimización de la gestión de estos en el marco de lo establecido en la Directiva 4/2021 EF 5401, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles. Siguiente, por favor. A continuación podrán ver el contenido acerca de la liberación de almacenes implementando una herramienta de mejora continua llamada las 5 S. Vamos a ver el marco legal de esta estrategia. Vamos a entender por qué debemos llevar a cabo esta estrategia como servidores públicos que creamos valor, por qué no podemos ser eficientes en algunos casos debido a la problemática que se presentan en nuestros almacenes y en general en la cadena de abastecimiento público, y cómo podemos erradicar esta problemática o minimizar su impacto para garantizar así que nuestras actividades se realicen de forma eficiente y oportuna. Y finalmente vamos a mostrar un caso de éxito que se experimentó en uno de los sectores que más adelante vamos a desarrollar. Siguiente, por favor. Bien, ¿en qué contexto se da esta reunión? ¿No? Siguiente, por favor. Con el decreto ley 22056, en el mes de diciembre del año 1977, se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, pero es recién con el DL 1436 que este Sistema Nacional se oficializa y aparece como parte de los sistemas nacionales que conforman la administración financiera del sector público. Bien, es con el DL 1439 que se desarrolla este sistema nacional y se reglamenta a través del Decreto Supremo 217/2019-F. Aquí se menciona que una vez que se aprueben directivas a cargo de la Dirección General de Abastecimiento, se inaplican ciertas normas, ciertas resoluciones jefaturales que estaban vigentes hasta la fecha y en las que competen al tema de almacenamiento y distribución, se dejan de aplicar la resolución 118/80 INAP y 335 del 90 INAP, con la aprobación de la Directiva 4/2021 F 5401, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, la cual fue aprobada mediante resolución directoral 11/2021 F 5401. Siguiente, por favor. Bien. ¿Y por qué es importante que entendamos o hagamos nuestra esta implementación de esta herramienta de mejora continua llamada 5S? Porque nos va a permitir liberar del almacén al almacén de aquellos bienes que ya no van a cumplir ninguna finalidad pública o que ya no van a coadyuvar al logro de los objetivos del sector o institucionales, y que nosotros como servidores públicos debemos asumir para ir en la misma línea de la creación de valor que es a la que se aboca las entidades.
Siguiente, por favor. ¿Qué entendemos entonces por crear valor? Hagamos un recordaris. En el privado es el conjunto de actividades que aumentan la riqueza o utilidad de una empresa, incrementando la rentabilidad sobre el capital invertido, así como el valor de los bienes o el de los servicios para los clientes. Yo invierto para ganar. Yo invierto una cantidad para tener un retorno de esa cantidad más unos intereses o unas ganancias adicionales en el tiempo, en un tiempo establecido. Bien, ok. Siguiente, por favor. ¿Qué entendemos o cómo creamos valor en el sector público? De tres maneras. De manera resumida, es de tres maneras. Aumentando el grado de satisfacción que experimenta el ciudadano al acceder a un servicio público, brindando oportunidades al ciudadano, incorporando elementos de participación, empoderamiento y de fomento a la ciudadanía. Bien, ¿esto qué significa? Que le damos herramientas, productos, servicios, espacios al ciudadano para brindarle una vida digna y cierto grado de satisfacción. Siguiente, por favor. Pero específicamente como Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿cómo coadyuvamos a esa creación de valor? ¿Cómo coadyuvamos a que la población sienta cierto grado de satisfacción? Pues contribuyendo al aumento del grado de satisfacción que experimenta el ciudadano al acceder a un servicio público, entre otras cosas, por un abastecimiento oportuno y de calidad. ¿De qué? De bienes muebles que forman parte del producto que lo conforma. Como pueden ver en las imágenes, de nada sirve que tengamos el tomógrafo de última calidad si es que no tenemos las soluciones de contraste que nos permitan brindar el servicio de detección o de hallazgo para el cual se usa el tomógrafo. Si somos oportunos en adquirir las camas, pero no los colchones o colchonetas, estamos brindando el servicio de manera parcial, no total, y no conseguimos el objetivo que tuvo la adquisición de esos bienes. Cuando brindamos el servicio de educación, tenemos que garantizar un aula que tenga una climatización adecuada, que tenga los útiles para los alumnos, que tenga las laptops o lo que necesite el alumno en ese momento para estudiar, que tenga luz, que tenga agua, que tenga un uniforme, que tenga una silla donde sentarse, una carpeta, un profesor capacitado y preparado que les pueda ayudar en la consecución del aumento de los grados académicos para los cuales estudiamos, ¿verdad? Entonces, como Sistema Nacional de Abastecimiento tenemos una presencia bastante importante para coadyuvar a la creación de valor en el sector público. Y si tenemos tan claro esto de cómo podemos crear valor, cómo podemos generar satisfacción en la ciudadanía, en los ciudadanos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no logramos ese grado de satisfacción en los ciudadanos? Siguiente, por favor. Por problemática que nos rodea día a día en nuestro espacio de trabajo. Siguiente. Vamos a ver a continuación un video que nos va a mostrar de manera bastante amigable los problemas que encontramos día a día, por ejemplo, en un almacén, para poder atender de manera oportuna los bienes que nos piden despachar. Vamos con el video, por favor. Hola, soy Sandrine Santiago de Caritech. Hoy os voy a presentar un juego sobre las 5 S. Tienes 25 segundos para descubrir la secuencia de números desde el 1 hasta el número 49, en orden cronológico. Primero encontrarás el 1, luego el 2, etc., hasta llegar al 49.
Haremos este ejercicio varias veces, desarrollando los pasos de las 5 S. Iremos apuntando cada vez hasta qué número hemos llegado. Yo pongo en marcha el cronómetro. ¿Preparado? ¡Ya! El 1 está aquí. ¿A qué número has llegado? Bueno, vamos a ver si podemos mejorar el tema. Queremos los números del 1 al 49, pero en la hoja vemos también aparecer los números de 50 a 99, que en realidad sobran para el ejercicio. Lo haremos otra vez. Tienes de nuevo 25 segundos para descubrir la secuencia de números desde el 1 hasta el número 49, pero esta vez hemos quitado los números no necesarios para este ejercicio. ¿Preparado? ¡Ya! El número 1 sigue aquí. ¿Qué tal? Mejor, ¿eh? Pero no creo que estás aún muy satisfecho del resultado. Lo haremos otra vez, pero te explico primero una pauta para encontrar mejor los números. Vamos a imaginar una cuadrícula encima de los números. Verás el 1 por aquí, el 2 en esta zona, el 3 en esta, el 4 en esta, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y luego otra vez el 10 aquí, el 11, etc. Siguiendo este orden visual. ¿Preparado? ¡Ya! Esta vez te has superado y has llegado a un número más alto, pero no suficiente. Recuerda que tenemos que llegar hasta el 49, del 1 al 49. ¿Y ahora qué? Hemos quitado los innecesarios. Hemos ordenado los números de una forma lógica y entendible en nuestra cultura. Resultado, vemos los 49 números en orden consecutivos a primera vista. Cambiamos de juego ahora. Faltan 2 números entre el 1 y el 49. ¿Podrías encontrar cuáles son en menos de 20 segundos? No los encontraste, ¿verdad? Y ahora, este pequeño juego nos ayuda a entender la importancia de tenerlo todo en orden. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y es más, hay que poner en marcha un sistema que permite detectar la anomalía del tipo falta algo y además sé lo que falta. Nada que ver con esta situación o, por ejemplo, esta. La metodología 5S nos ayuda a mantener nuestras zonas de trabajo ordenadas, limpias y seguras. Podemos también aplicarlo a nivel de nuestra vida. Mira a tu alrededor y piensa en este juego de los números. ¿Lo tienes todo en su sitio? ¿Ordenado? ¿Identificado? ¿Quieres más información acerca de la metodología 5S? Contáctanos. Bien, interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que pudimos concluir? Que cuanto mejor esté o más ordenado esté nuestro almacén, más rápido vamos a poder encontrar los bienes, más control vamos a tener sobre esos bienes, porque vamos a saber qué nos falta o qué nos sobra. ¿Ok? Siguiente, por favor.
Pero la realidad es otra. La realidad es que nuestros almacenes se encuentran en su mayoría sin un control adecuado, sin un orden esperado. Imagínense ustedes, hay una urgencia por un tema catastrófico o simplemente por un tema político y nos solicitan atender ciertos bienes, ciertos SKU, ciertos ítems, ¿no? Lo más pronto posible. Y yo no sé dónde están almacenados. Tendré que abrir caja por caja, refundirme dentro de ese grupo de bienes muebles para poder encontrar lo que estoy buscando. Y ese desorden puede ocasionar, uno, que no encuentre toda la cantidad que necesito o que confunda un bien por otro, con lo cual termino despachando algo que no debo. Por eso es importante, si ustedes recuerdan de los webinars anteriores, cuando exponemos acerca de la normativa vigente, que es la Directiva 4/2021 F5401, y exponemos las distintas fases de almacenamiento y distribución, hablamos siempre de que todo tiene una secuencia lógica. Las actividades tienen una secuencia lógica que llevan al bien mueble a tener un flujo lógico dentro del almacén. Por eso hablábamos de que los espacios deben estar delimitados. Sí es cierto, en la directiva se habla de box, se habla de zona de despacho, se habla de zona de cuarentena, y que normalmente uno puede pensar que esto aplica para un almacén central o intermedio, pero también aplica para los almacenes pequeños, delimitando ciertos espacios. Claro, no tendrá, no es obligatorio tampoco según la directiva, que lo tenga, pero no tendrá una zona de box porque es un almacén que abastece a la entidad de economato y está en el piso 13. No hay ningún problema. Obviamente no va a tener una zona de descarga a camiones, ¿no? Pero sí delimitar por dónde va a entrar el bien, dónde lo voy a recibir, dónde le voy a hacer la verificación o control de calidad, ¿no? Y luego dónde lo voy a internar. Y luego, ¿dónde voy a poner los bienes que voy a extraer de esa zona de internamiento? ¿Para qué? Para luego acondicionarlos y luego despacharlos, ¿no? Ese movimiento físico que sigue dentro del almacén, los bienes muebles, deben estar debidamente delimitados para evitar cruces. ¿Qué pasa si yo tengo cerca a mi zona de despacho la zona de verificación y control de calidad? Puedo cometer el error de despachar bienes que ni siquiera les he dado conformidad de ingreso. Ojo, que no tiene que ver con la conformidad de la prestación. Si recuerdan la directiva, cuando nosotros tenemos la verificación y control de calidad, la verificación está a cargo del almacenero. ¿Y por qué? Porque es algo que con los 5 sentidos se puede observar. Cuántas asas tiene, de qué color es, cuánto pesa, de qué tamaño es, qué medidas tiene, ¿no? Colores, forma, tamaño, ¿no? Número de serie, número de lote, ¿ok? Pero, y ahí ahí el almacenero decide si esos bienes se reciben, se registran y se confirma la orden de compra y entran al almacén, ya a la zona de internamiento. En cambio, cuando es un control de calidad que ya requiere, por ejemplo, compran una silla que en las especificaciones técnicas dice que tiene que resistir 200 kilos. Esos 200 kilos no los vas a ir probando silla por silla, ¿no? Porque si no, al final te vas a quedar sin sillas. Entonces, lo que ahí corresponde es hacer un muestreo y que esa muestra sea llevada a un laboratorio de resistencia que normalmente existe en la capital. Por eso es que cuando se hacen verificaciones y controles de calidad, las verificaciones se podrían hacer a nivel nacional. Pero, por ejemplo, cuando son entregas a destino, lo ideal es que si
solicitan controles de calidad, ojo, controles de calidad, se realicen en la capital, en el almacén central que los está adquiriendo. Salvo el control de calidad sea algo técnico como la memoria o capacidad de un equipo de computación, por ejemplo, ¿no? Que eso lo puede hacer un personal técnico de la Oficina de Tecnología de la Información. ¿No lo puede hacer el almacenero? No, porque no tiene la expertise. En ese caso corresponde un control de calidad y ya con el control de calidad es que el área usuaria le da la conformidad de la prestación, que es la única condicionante para el devengado. Sí sabemos bien eso, ¿verdad? Cualquier duda que surja de lo que pueda estar exponiendo, por favor saben que pueden escribirnos a dga@mef.gov.pe. Entonces, si además no tenemos un orden físico que hablábamos dentro del almacén que nos puede llevar a confundir los bienes y despachar unos por otros, ¿no? Si además no tenemos un orden físico y a eso le sumamos que no registramos los bienes muebles, ¿no? No hacemos registro de cada movimiento que experimentan los bienes muebles en cada una de las fases de almacenamiento y distribución, difícilmente podemos tener el control de dónde están nuestros bienes y difícilmente vamos a poder ser oportunos, vamos a poder atender de manera rápida y de manera correcta con los bienes que corresponden y las cantidades que nos piden. Bien, siguiente, por favor. Entonces, como veíamos, los problemas más comunes en la gestión de un almacén que no nos permiten identificar rápidamente la ubicación de los bienes o conservarlos manteniendo sus características propias o atender de manera correcta, ¿no? Son los problemas más comunes en la gestión de un almacén que nos conllevan a un error en el despacho, a una demora en la atención, a una insatisfacción del usuario. ¿Cuáles son estos problemas? Falta de espacio, no se ubican los bienes con facilidad, el almacén se encuentra desorganizado, tanto físicamente por zonas como en los bienes muebles, pérdida de la trazabilidad de los bienes muebles, difícil gestión de la información, prolongadas permanencias, vencimientos u obsolescencia. Falta de integración del sistema, falta de personal, errores de picking o extracción de bienes muebles para el despacho y una ausencia de KPIs que analizar. ¿Cómo me controlo? ¿Cómo me mido? ¿Cómo mejoro si no hay una medición de mis ratios? Si yo en el día me planteo recibir 5 órdenes de compra y al final del día recibo 3, debería saber por qué no recibí las otras 2. Y la única forma de analizar por qué no recibí las otras 2 es porque un indicador me dijo que solo recibí 3 de 5. ¿Me entienden? Lo mismo para cada una de las actividades que se realizan dentro de las fases de almacenamiento y distribución. Siguiente, por favor. Entonces, ya vimos que nosotros, como servidores públicos, debemos coadyuvar a la creación de valor. Sabemos cómo generar esta creación de valor, ¿verdad? Realizando nuestras actividades, garantizando, ¿no?, los bienes y servicios necesarios para que el almacenamiento y distribución se den de manera óptima. El almacenamiento y distribución sea oportuno, sea de calidad. Y luego vemos que tenemos cierta problemática bastante recurrente en nuestros almacenes que nos impiden llegar a ese óptimo de atención, ¿no? Y por lo tanto nos trae como consecuencia a una ciudadanía insatisfecha. ¿Cómo levantamos esa problemática? ¿Qué actividades, qué herramientas, qué podemos implementar
para evitar esos problemas que tenemos de manera recurrente. Siguiente, por favor. La manera en la que vamos a limpiar los almacenes, la manera en la que vamos a evitar los problemas que nos impiden abastecer de manera oportuna o atender desde el almacén de manera oportuna, es limpiando nuestros almacenes. Y a continuación les voy a hacer un ejemplo práctico para que entiendan rápidamente en qué consiste esto de almacenes esbeltos, esto de aplicar las 5 S. Todos tenemos un armario en casa, ¿verdad? Sí. Y en él tenemos ropa que por el mismo uso y trajín del día a día terminamos desordenando y refundiendo, dejando en el fondo bienes que a veces no los perdemos de vista y que pueden irse apolillando o pueden irse manchando o que al momento que guardé un zapato, por dejarlo rápido, lo puse en una zona que no debía y la planta manchó una de las blusas y dejó la huella de zapato en la blusa. O al momento de cerrar y empujar la ropa, terminé dañando una correa o una cartera o algún utensilio que nos sirve para vestirnos, ¿no? Entonces, día a día, venimos corriendo, cogemos ropa de ese armario y queremos vestirnos para llegar rápidamente a nuestra oficina o a nuestro lugar de trabajo. Pero termino cogiendo ropa que está dañada, que está arrugada, que no va con el color del pantalón, ¿no? Por ejemplo, cojo una gorra que no va del color del pantalón y cojo zapatillas porque no encuentro mis zapatos, entonces termino yendo de manera inadecuada, ¿no? Con vestimenta inadecuada a mi lugar de trabajo. Bien, eso nos perjudica, no solo en el día a día porque nos hace ver improvisados, sino nos perjudica hasta en la autoestima, ¿no? Porque no nos vemos bien, no nos sentimos bien, nos comienza a hacer sentir cortos, entonces decimos, ok, esto tiene que parar. La única manera de separar la ropa que ya no me sirve o que debo guardar en un lugar diferente es sabiendo qué es lo que tengo en mi armario. Retiro toda la ropa de mi armario y comienzo a seleccionar. Esta ropa sí me queda, esta ropa me queda, pero está maltrecha, esta ropa está con huequitos, ¿no? De las polillas, esta ropa se ha dañado porque le cayó mucho peso, esta otra se ha dañado porque le cayó barro de una de mis zapatillas, etcétera. Y comienzo a distribuirla en cada una de las cajitas que vemos al lado derecho. La primera dice mantener, la segunda botar, basura, la tercera vender, la cuarta reciclar y la quinta donar. ¿Ok? Entonces comienzo a separar toda la ropa que, oye, esta ropa está en buen estado y la puede usar mi sobrina porque yo ya me subí de peso. Ok, lo pongo en la caja de donar, ¿no? O mira, esta ropa está en buen estado, ya pasada de moda, no le va a gustar a nadie, pero hay tiendas por departamentos que me la pueden recibir para canjeármela por vales y poder comprar ropa con descuento. Perfecto, lo pongo en reciclar, ¿no? Y luego separo las 4 cajitas de abajo y me quedo con la cajita de arriba que dice mantener, la ropa con la que decidí quedarme, ¿verdad? Y esa cajita de arriba procedo a organizarla dentro de mi armario. ¿Ok? Hasta ahorita que estamos viendo que hemos hecho un tipo inventario general de qué es lo que tengo, a partir de ahí, de haber tomado conocimiento de qué es lo que tengo, selecciono qué se va a una disposición, ya sea para destruir, vender, reciclar, donar, ¿no? Reciclar hace las veces de permuta, ¿no?
¿Y qué cosa se va a mantener en mi almacén? Y una vez que ya sé qué es lo que se va a quedar, perdón, estamos en el ejercicio, en mi armario, cojo la cajita, esa de los bienes que voy a mantener, de la ropa que voy a mantener en mi armario, y la comienzo a poner en las zonas estratégicas, en una posición en la que sé que es la mejor para ese bien. Por ejemplo, la ropa o los sombreros, las maletas que uso 1 o 2 veces al año, las dejo en una zona alta, no tan accesible para mi día a día, porque no la uso todos los días, ¿verdad? Bien, la ropa se puede doblar y guardar doblada, la doblo y la pongo en en las zonas en donde se pone la ropa doblada. Lo mismo con mis corbatas, mis bufandas o las correas. La ropa interior y las medias son más menudas, tienen menor tamaño y por la cantidad que tenemos suelen desordenarse fácilmente. Entonces las coloco en un cajón en donde sé que no se me van a perder, ¿no? Y no se van a desordenar. La ropa que se arruga fácilmente la pongo en un colgador. Y los zapatos que vienen llenos de tierra o con barro o sucios simplemente por el contacto con el suelo de la calle, los pongo abajo y no arriba para evitar de que ese polvo caiga sobre mi ropa y haya una contaminación de mi ropa, ¿verdad? Bien. Y luego, una vez que ya organicé de manera estratégica, ¿no? En función a dónde es la mejor ubicación para mi ropa, cuando ya la organicé en mi armario, veo las 4 últimas cajitas y procedo a destruir, a vender o subastar, a reciclar para hacer un cambio, ¿no? Por un vale descuento, que puede ser una permuta, o a donar. Todo esto que acabo de mencionar son disposiciones, son actos de disposición que finalmente hacemos en un almacén, ¿recuerdan? Bien, y con eso liberé mi armario. Este ejemplo tan práctico y tan cotidiano, tan de casa, tal cual se aplica en un almacén. Siguiente, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo lo aplicamos en un almacén? Aplicando la metodología 5S, complementando con un análisis luego de demanda y rotación que nos va a permitir dimensionar o llegar a la real dimensión del almacén y aplicando el protocolo elaborado por SECO que nos va a permitir evaluar si nuestra nueva gestión está yendo de manera eficiente o no. ¿Y qué son las 5S? Se preguntarán. Pues las 5S nació en una fábrica japonesa llamada Toyota, en la que habían varios puestos de trabajo y cada puesto de trabajo tenía sus herramientas propias que servían para ajustar, reensamblar, pegar, acondicionar ciertas partes de autos y luego se iban juntando al final de la línea de producción, ¿verdad? Entonces, los directivos vieron que la productividad de los trabajadores, de los técnicos, estaba bajando y no entendían por qué. Por ese motivo, bajaron a la producción, al área de operaciones, y se dieron cuenta que el técnico, el operario, se demoraba mucho en encontrar la herramienta que necesitaba para hacer el acondicionamiento, la aplicación o el entornillado o el trabajo que tenía que hacerle a la pieza en ese momento. Con lo que decidieron poner una caja grande en medio de todas las operaciones y dijeron, lo primero que van a hacer es separar en su zona de trabajo todas aquellas herramientas que no han usado en los últimos 6 meses. Una vez que seleccionaron todas esas herramientas que no habían usado en los últimos 6 meses,
las llevaron a esa caja central y las pusieron en esa caja central. Y entonces se quedaron con herramientas que habían usado en los últimos 6 meses. Pero nuevamente les dijeron, de ese grupo de herramientas con las que se han quedado en su estación de trabajo, separen aquellas herramientas que han usado en los últimos 6 meses, pero que no han usado en los últimos 3 meses. Y esas herramientas las van a poner en una cajita que se va a quedar ahí con ustedes en su estación de trabajo. Y lo que queda, o lo que quedaba, que ya eran las herramientas que habían usado en los últimos 3 meses, esas herramientas las van a colocar en su tablero vertical de manera secuencial a la forma en la que la usan. Si primero uso el desentornillador, pongo primero el desentornillador. Si segundo uso el soplete, pongo segundo el soplete. Si tercero uso la llave inglesa, en tercera posición pondrás la llave inglesa. Cosa que, ¿se acuerdan del juego que pusimos al inicio de la problemática? Es más fácil visualmente para el operario poder acceder a esa herramienta y no perder tiempo buscándola. Con eso, los directivos volvieron a hacer la medición, ¿se acuerdan? KPIs, ¿no? Volvieron a medir sus indicadores de si tengo que hacer 10 piezas en el día, ¿cuántas piezas hice al final del día? Y volvieron a llegar a 1, que era su óptimo. ¿Qué es ese KPI de 1? Que si tenían 10 piezas por realizar, al final hicieron 10 piezas. 10 entre 10 da 1. Ese es un indicador óptimo de productividad para este tipo de ejercicio que estamos haciendo. ¿Ok? Y luego, cuando pasó cierto tiempo, se dieron cuenta que nuevamente volvía a bajar la productividad, hicieron el mismo ejercicio y la productividad se recuperó. Ese estado cíclico de cómo suceden las cosas y las acciones que tomamos para recuperar nuevamente la eficiencia se llama mejora continua. Y entonces, esas 5 S las hemos adaptado al trabajo de un almacén de la siguiente manera. Primero, tenemos que conocer qué es lo que tenemos en el almacén. ¿Recuerdan? Cuando sacamos todo del armario para saber qué es lo que servía y qué es lo que no servía, qué estaba en buen estado, pero ya no me quedaba y podía donarlo, o qué sí estaba en buen estado, pero estaba arrugado, entonces tenía que guardarlo de una forma diferente. Perfecto. La única forma de saber qué es lo que tengo en mi almacén es con un inventario de existencias al barrer. Aquí les puede surgir la duda de, ¿ese es un inventario masivo? No, no es el inventario masivo que hacemos al final de año, porque ese inventario tiene una serie de condiciones como, por ejemplo, la más impactante que es parar las operaciones. En este caso, es un inventario de existencias bastante rápido, porque supuestamente ya hemos hecho nuestro inventario masivo a fin del año pasado, ¿verdad? Si no fue en enero de este año. Entonces, si tenemos cierto control sobre nuestras existencias a partir del último inventario masivo, este inventario de existencias al barrer no debería ser tan caótico o demandante de tiempo. Una vez que sabemos qué es lo que tenemos en el almacén gracias a este inventario de existencias al barrer, que supone levantar, muchos hacemos el inventario, me voy a incluir para solidarizarme, ¿no? Pero muchos solemos hacer el inventario masivo con el Cardex en la mano, cuando no deberían estar las cantidades, porque debemos levantar y corroborar físicamente qué es lo que realmente tenemos. Pero muchos solemos bajar el Cardex con las cantidades que dice mi Cardex y paso rápido visualmente por todo mi almacén y digo, ay, en esa rumita debe estar estos 50 libros que
que dice acá el Cardex. En esa rumita debe estar y nunca levanto la ruma. Pues en esta ocasión, al hacer el inventario de existencias al barrer, vamos a levantar la ruma. Porque necesito seleccionar qué cosa se va a quedar en mi almacén y qué cosa se va a ir. La única forma de hacer eso es levantando todo al momento de realizar el inventario de existencias al barrer. Luego, cuando ya sé qué es lo que tengo en mi almacén, procedo a seleccionar estos bienes. ¿Se acuerdan las cajitas del armario? Tal cual. ¿Qué cosa se queda? ¿Qué cosa se va? Y de lo que se va, ¿qué cosa sí o sí tengo que destruir para que no termine en mercado negro? ¿Qué cosa puedo obtener un beneficio económico por economía circular? ¿O qué cosa puedo recibir también cierto beneficio al permutar con otra entidad estos bienes y recibir algo que realmente necesito, ¿no? Entonces, ya seleccioné mis cajitas, ¿no? Físicamente en un almacén lo que voy a hacer es pasarlo a una zona en donde no pueda confundirlo con mis bienes que sí están disponibles para el despacho. Los paso a una zona en donde les voy a poner un stretch film de otro color o una etiqueta de otro color que diga no coger para baja y disposición. ¿Bien? Y luego procedemos a iniciar los actos administrativos que nos lleven a realizar la baja y disposición. ¿Con qué causal? Con cualquier causales que apliquen en la Directiva 4, que están en los artículos de la Directiva 4 2021 F5401. Y dejo eso encaminado. Sabemos, si mal no recuerdan, que hay ciertas causales que demandan un informe por parte del área usuaria que indica que por qué causal se debe dar la baja de esos bienes. Y a partir de ahí ya el almacén hace su informe técnico y luego ya se procede con los actos de disposición y tenemos para eso hasta 5 meses, ¿verdad? Eso lo dice nuestro artículo de disposición final. Y para algunos casos es el almacén quien inicia el informe y lo elabora para la OGA para sustentar el causal de baja y la disposición que debe seguir ese bien, esa salida del bien dentro del almacén, ¿no? Una vez que ya comencé a liberar, miro la otra cajita, aquella cajita que había dispuesto que se quede en el almacén. Y comienzo a clasificar. Ojo, mientras duren mis actos mis actos administrativos para la baja y disposición final, no voy a estar de brazos cruzados sin atender en el almacén porque todo lo tengo en una cajita de mantener y todavía no los clasifico dentro de mi almacén. Ojo, esto se hace de manera paralela. ¿Se acuerdan cuando la cajita de mantener la llevábamos a sitios estratégicos dentro del armario? Igualito es en el almacén. Dependiendo de la característica del bien mueble, voy a decidir cuál es la mejor ubicación o la ubicación más estratégica para el bien. Por ejemplo, si es un bien que tiene alta rotación, optaré por ponerlo más cerca a la puerta de salida. O a las puertas de entrada y salida. Si es un bien, por ejemplo, una bobina de metal o una bobina de papel que es bastante pesada y bastante voluminosa, a veces hay que cargarla con plumas, ¿no? Que son estas grúas con gancho bastante grandes. Esas no entran en un almacén techado. Entonces, las tengo que ubicar en una zona de piso. Bienes, por ejemplo, en almacenes de temperatura controlada, en donde hay una diferencia de grados entre piso y techo.
tengo que ver bien hasta dónde soporta mi producto farmacéutico, dispositivo médico, producto sanitario, qué límite de temperatura de almacenamiento tiene. Y en función a eso decidiré si lo pongo en el último nivel del rack o en los primeros niveles, teniendo en cuenta, nuevamente repito, de la diferencia de temperaturas que existe en un almacén climatizado, con temperatura controlada. Así tengamos todos los aires acondicionados, que además por presupuesto no necesariamente se puede completar el ideal, ¿no? En la cantidad ideal de aires acondicionados, igual existe una diferencia entre piso y techo de temperatura. Bien, entonces, teniendo en cuenta todas estas características que les he puesto como ejemplo, porque hay muchas más, voy a decidir dónde, cómo organizo mi almacén. ¿En función a qué? A la rotación, volumen, peso, paletizado, tipo de paletizado, temperatura, humedad, productos controlados, productos de alto valor, productos que tienen constante siniestralidad. ¿Los voy a dejar a la mano en el primer nivel? No, ¿verdad? Decido colocarlos en una zona con rejas, en una zona vigilada o en los últimos niveles, con un stretch film especial que evidencie, de repente con estas cintas Open Void, que cuando las intenta sacar queda la marca de que han intentado abrir la caja. ¿Verdad? Entonces, esta clasificación y organización de los bienes muebles que permanecen en el almacén la realizo de manera paralela a los actos administrativos para la liberación del almacén de aquellos bienes que no deben permanecer en él, como ejecutando la baja y disposición final. Hasta ahí, señores, ya aplicamos 5 S. Hasta ahí ya hice lo que hicimos en el armario de ropa. ¿Recuerdan? Y es a partir de ahí que complementamos con análisis de demanda y rotación, ¿no? Para llegar a dimensionar la real capacidad que necesito de mi almacén. Al momento que liberé, puede ocurrir que me quede con la mitad del almacén vacío o con más, como sucedió en este caso de éxito que vamos a presentar a continuación. Si nos quedamos con ese espacio vacío de frente, voy a proceder a rescindir contrato de alquiler si es que estoy alquilando el espacio y a irme a uno más pequeño. No, primero tengo que analizar qué es lo que va a venir después. Y eso puedo hacerlo viendo mi cuadro multianual de necesidades, viendo el histórico de cómo se han movido mis bienes muebles, coordinando con adquisiciones, coordinando con programación, para que no compren de más, teniendo en cuenta todo lo que acabas de dar de baja y disposición final, que no fue usado por algún u otro motivo. Y una vez que yo ya me hice el cuestionamiento de, oye, esto va a venir todos los años, pero si va a venir todos los años igual que el año pasado, lo que va a hacer es generarme sobrestock y nuevamente voy a tener que hacer estas 5 S en un par de años. Voy a volver a tener que dar de baja y disposición final, no aplicar las 5 S, sino volver a dar de baja y disposición final en 2 años. No tiene sentido. No compramos para votar. Compramos para coadyuvar al logro de una necesidad o al logro de una política pública dada la necesidad de la población. ¿Verdad? Entonces, si esto es algo que siempre he pedido y siempre me ha quedado stock, oye, adquisiciones, estás comprando, ten en cuenta esto. Programación, has programado, ten en cuenta esto. Área usuaria, ten en cuenta que tienes este stock ahorita, lo has tenido antes, ahorita le estás dando de baja. Tomemos decisiones respecto a qué debe seguir entrando al almacén.
Y una vez que ya haya analizado la demanda y rotación de mis bienes, que yo sepa que estos bienes ya no se van a acumular para los siguientes años, ya decido determinar la necesidad real, ¿no?, de mi espacio de almacenamiento. Y cuando ya tenga esa capacidad real de almacenamiento, iré a cuestionarme lo siguiente. ¿Debo permanecer en este espacio? ¿Puedo compartir espacio con otro almacén que tenga mejor infraestructura? En mi sector, ¿existe oferta de terceros para que puedan llevar la operación de mi almacén y albergar mis bienes muebles? Si alguna de las posibilidades existe y haciendo análisis de costo-beneficio me resulta más beneficioso optar por tercerizar, por compartir un almacén o por dejar de alquilar para ir a un espacio más pequeño pero propio, ya estoy haciendo una mejora. Y el análisis costo-beneficio no es otra cosa que cuánto beneficio voy a recibir en función a la inversión que estoy haciendo. ¿Cuánto beneficio voy a recibir si tercerizo los bienes en función a lo que me va a costar tercerizar? Oye, estos son expertos y bueno, esta vez sí vas a llegar a tiempo, ¿no? Estos son expertos y esta vez sí vas a llegar a atender lo correcto. Ya vas a evitar cero errores, ¿no? Entonces, son decisiones que se van a tomar cuando ya tengas limpio tu almacén, cuando ya conozcas la real necesidad de tu capacidad de almacenamiento. Y cuando ya tengas tu almacén propio o tu almacén ya con lo mínimo que debes almacenar o con lo que realmente debes almacenar, ¿no? Porque ya botaste toda la grasa, como se dice en el argot almacenero, ya botaste todo lo que no sirve, todo lo que te ocupaba espacio y te generaba costos además. Quizás de alquiler, de todas maneras de limpieza, de todas maneras de vigilancia, quizás de aseguramiento, ¿no? Ya, pero ya lo sacaste, te quedaste con lo que realmente debes almacenar y justificas todos estos costos que acabamos de mencionar. Ya procedes a determinar la necesidad real para mejorar tu infraestructura, a determinar la necesidad real para mejorar tu equipamiento, determinar las necesidades reales de aseguramiento, seguridad y otros. Porque todo eso, su valor, su costo, aumenta de manera directamente proporcional a la cantidad de existencias que albergues, que tengas en custodia. Y podrás decirle a tu hogar, yo antes de aplicar, antes de liberar mis almacenes, tenía tantos metros cúbicos ocupados en un almacén alquilado. Y aplicando todo este trabajo que me pudo tomar medio año, ¿no? Con mucho esfuerzo, he llegado a liberar el 70% del espacio de almacén y solo me he quedado con lo que realmente debo almacenar. Y resulta que esto, puedo compartir este espacio, puedo compartirlo con otra entidad, que además esto está normado en la directiva, es una herramienta de la que ustedes pueden hacer uso, espacios compartidos. Puedo llevarlo al almacén de esta otra entidad que es del mismo pliego que nosotros y que nos va a permitir generar el ahorro en el alquiler, porque vamos a dejar de alquilar, simplemente asumiremos en lo que acordemos con la otra entidad. Vigilancia, seguridad, ¿no? No sé. O, ¿sabes qué? Es un pallet, no justifica, lo voy a dar a un tercero o lo voy a dar a otra entidad que tiene mejor infraestructura que la mía para que la administre, para que lo operativice. Oye, yo tenía en mi cuadro multianual de necesidades un apilador de $500,000, pero me he quedado solo con piso.
Ya no tengo racks, no tengo altura y no voy a tener, en realidad no necesito este espacio con racks. Ah, ya, ok, sácalo de cuadro multinacional de necesidades. Pero sí necesitas herramientas de acarreo, ¿no? Equipos de acarreo. Ah, sí, entonces ya no voy a gastar $500,000, voy a gastar 30,000 soles por un stock. Hay consecuencias buenas cuando aplicamos esta metodología. Siguiente, por favor. Y una de las consecuencias buenas es el resultado que se genera, ya que reduce a su mínima expresión la necesidad de capacidad actual de almacenamiento en área y volumen, genera ahorros, eliminando costos logísticos asociados, tales como alquileres, servicios básicos, mantenimiento y seguridad, limpieza, aseguramiento, equipamiento, entre otros. Te puede permitir prescindir de tu almacén. Ya vimos cómo, compartiendo, tercerizando, siempre que el costo-beneficio lo justifique. Puedes reemplazar almacenes permanentes por almacenes temporales cross-docking. Y ahí viene la filosofía del almacén stock cero, almacén cero. Que eso lo vamos a tratar en otro webinar. Pero vamos paso a paso. Este es el primer paso para llegar al stock cero. Vamos a poder compartir almacenes, lo acabamos de mencionar, tercerizar, sobre todo los intermedios, porque la lógica nos dice que un almacén central debe despachar volumen. Un almacén central no debería hacer tanto picking o tanto acondicionamiento. Debería coordinar con programación para que programación le solicite los múltiplos debidos de manera que puedas despachar pallets completo o caja master completa al almacén intermedio, que puede ser el almacén de una región, ¿no? Puede ser una direza, puede ser una DRE o un UGEL. Pero ya estos almacenes intermedios sí tengan una operación lo suficientemente fortalecida que les permita picar, extraer los bienes, abrir esas cajas máster, esos pallets, extraer esos bienes y acondicionarlos para poder despachar lo justo y necesario a los usuarios finales, a los colegios, a los institutos, a las asistenciales, a los centros de salud, a los centros asistenciales en general. Y que estos centros de salud, estos centros asistenciales, que estos colegios no se queden con stock en la medida de lo posible, que ya no tengan un almacén, que desaparezca el almacén unitario, que sea un espacio solo de cross-docking. Si he pedido para 20 alumnos, pues me llegan 20 kits y los kits me deben de llegar bien. Y luego esos kits se los entrego a los alumnos. ¿Qué supone eso? 0 errores en el almacén, porque si me equivoco en el despacho, el que recibe desconfía y por eso se hace de stock de seguridad, que no es el real motivo por el que se genera un stock de seguridad, pero siempre es para amortiguar un poco las demoras que se generan por el eslabón anterior o el abastecedor anterior. ¿Bien? Y este intermedio, como sí va a tener una operación fuerte, una operación que va a demandar bastante eliminación de error y bastante rapidez y que sean bastante oportunos y que despachen de manera correcta, de calidad, con calidad, ¿no? Lo óptimo es que estos almacenes intermedios estén tercerizados por estos grandes operadores logísticos que tienen el expertise para operar un almacén. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué el Estado no lo puede hacer? Lo puede hacer, pero nos distrae de nuestras actividades reales. Nuestro core business no es tener un almacén, menos almacenar. Nuestro core business es abastecer. ¿Cómo? Veré yo. Lo que el costo-beneficio me dé a favor. Porque mi objetivo es abastecer.
no tener el almacén bonito, no tener el mejor equipamiento, no tener la flota vehicular de última generación. No. Si eres sector educación, tu objetivo es que tus alumnos, grado a grado, adquieran el conocimiento que correspondía año a año. Si tu sector es salud, perdón, era educación, si tu sector es salud, ¿cuál es tu objetivo? Que tu población no muera, que que se erradiquen o minimicen las morbilidades y comorbilidades, ¿verdad? Bien. Siguiente, por favor. Entonces, ustedes dirán, qué bonito todo, ¿no? Erika, de verdad nos presentas algo excelente, algo que lo vemos con entusiasmo, pero en realidad creo que no se puede aplicar para mi sector ni mi almacén. Ahora vamos a ver que sí es posible. Siguiente, por favor. Durante los años, en realidad, de 2016 al 2019, se inició una campaña bien fuerte, bien concienzuda en los almacenes centrales del Minedu, que son los almacenes de educación básica para todos, y del Ministerio de Educación. Estas son las unidades ejecutoras 24 y 26, almacenes que estaban ubicados en 5 hangares en Lurín. Se inició por primero eliminar las diferencias que se sabían que existían en el almacén. Esto se hizo a través de un inventario masivo, este inventario de existencias al barrer que les proponemos en las 5 S. Y luego fueron meses de arduo trabajo para tratar de matar las diferencias que además se evidenciaban como contables, ¿no? Que también contabilidad las estaba evidenciando. Se bajaron de 100 y pico millones de soles en diferencias a 17.000, que al final netearon en una siguiente gestión. Se hizo un saneamiento. Y una vez identificadas estas diferencias y ya habiendo conocido qué era lo que se tenía en el almacén, se identificó que el 70% de existencias estaban en el almacén con más de 12 meses de antigüedad. Inclusive años. Habían bienes que tenían años en el almacén. Se aplicó, en ese momento no existía el artículo 7, pero es el artículo 7 de la Directiva 4, ¿no? El que se aplicó tal cual. Se definió con el área usuaria a través de varios informes, ¿no? Que se establecieron que sean mes a mes, ¿no? ¿Qué cosa permanecía? Bueno, en los informes se les reportaba qué bienes tenían en el almacén cada una de las áreas usuarias. Y con ellas se decidía qué todavía debía permanecer, qué se distribuía, qué debía disponerse o se ponía a disposición para una distribución interna con las otras áreas usuarias y qué cosas debían irse de baja y al respectivo acto de disposición. Y qué tipo de acto de disposición podía recibir. Ya en el 2018 al 2019 se comienza a trabajar estos informes mensuales, ¿no? Y a decidir la baja y disposición de ciertos bienes, lo que nos lleva a desocupar 4 hangares y quedarnos solo con uno. Esto fue progresivo, la desocupación de los hangares fue progresiva. Pero al momento que nos quedamos solo con un almacén, con un hangar, perdón, se analiza qué bienes muebles deben permanecer o se comparte, se analiza qué bienes muebles deben permanecer en el almacén y se ve qué bienes muebles van a entrar a futuro, qué bienes muebles van a seguir entrando y qué nuevos van a entrar, en qué volumen. Por si había un volumen alto, poder coordinar con programación que estos bienes no entren de golpe, porque no tenemos un espacio infinito, sino que hagan entregas
mensuales, quincenales, de manera que nos permitan también organizarnos para poder despachar en el mismo tiempo y poder usar el mismo espacio recurrentemente, sin necesidad de tener que expandirnos en más hangares. Y luego nos damos cuenta que el almacén, que nosotros contábamos con un almacén propio, que en la actualidad, en ese momento, perdón, lo estaba ocupando Proniet, que es la unidad ejecutora 108 o 118. Y les pedimos que se retiren del almacén, a lo cual ellos nos responden: si tú me sacas de este espacio, yo voy a tener que alquilar otro espacio para llevar mis cosas. Le dijimos: haz lo mismo que hemos hecho nosotros, libera tu almacén. Igual se quedaban con bienes que hubieran tenido que llevarlo a otro espacio y como no tienen un espacio propio, hubieran tenido que alquilarlo. Nosotros le habíamos dado nuestro almacén en cesión en uso. Entonces, ante esta advertencia de Proniet de que iban a generar también costos que supuestamente nosotros nos íbamos a ahorrar por dejar de usar Lurín, ¿no? No tenía sentido, porque al final, como unidades ejecutoras, unas ganaban, unas perdían. Pero como sector, seguía lo mismo, porque el costo seguía existiendo. Se seguía alquilando un hangar. ¿Qué fue entonces lo que se hizo? Compartir el espacio. Y hasta el día de hoy, se sigue compartiendo el espacio. La pregunta es, ¿podrá Digere, que es otra gran unidad ejecutora que maneja altos volúmenes, podrá Digere también compartir espacios con Proniet y los almacenes de educación básica para todos? Yo creo que sí. Pero primero tienen que ver qué es lo que van a llevar al nuevo almacén o a este espacio compartido, porque no pueden llevar toda la grasa. Tienen que aplicar esta metodología que hemos hablado durante la exposición para liberar su almacén de aquellos bienes que ya no van a servir y solo los que sí necesitan seguir almacenados, llevarlos a este espacio compartido, porque el espacio tampoco es infinito. Y van a generar un ahorro sustancial, porque ellos tienen varios hangares alquilados también. Una de las razones por las cuales también se decide ir a compartir con Proniet es porque con los bienes que nos habíamos quedado, ya no íbamos a abastecer a nivel nacional. Eran bienes de uso de oficina de la sede central y de las oficinas que están repartidas en todo Lima, pero en Lima. Entonces, ¿qué hacíamos en un super hangar que es propicio cuando tienes despachos a nivel nacional? Porque está cerca la carretera, o cerca al aeropuerto, o cerca a un puerto. Ya no tenía sentido. Entonces, lo que se hizo fue una de las razones por las cuales también se muda este almacén a Venezuela, a la Avenida Venezuela, y se comparte con las existencias de Proniet. En espacios separados, debidamente cerrados con llaves, sí. Espacios separados, la seguridad diferente. Y esto permite al almacén de educación básica para todos, del almacén Minedu, almacén central, dejar de alquilar finalmente el quinto hangar. Lo que generó en automático, solo por costo de alquiler, un ahorro de 3.360.000 al año. 3 millones que un equipo de soñadores logró ahorrarle al pliego. Un equipo de trabajadores que nunca habían visto un caso así, pero que por criterio y ganas de mejorar, lo hizo. Y esto porque se tuvo el apoyo de la OGA de turno. Escuchó, se compró el pleito
dio ideas y empujó para que las otras áreas usuarias de su nivel de dirección puedan responder a nuestra necesidad de definir qué bienes se quedan y qué bienes se van. Aparte, se generaron ahorros por mantenimiento, por limpieza, por seguridad y servicios, porque esos van en proporción a la cantidad de hangares o de espacios que tengas que cuidar o mantener, ¿verdad? ¿Es posible? Sí es posible. ¿Se van a demorar descubriendo la pólvora? No se van a demorar descubriendo la pólvora. Ya existe. Es más, estamos preparando una guía, está ahorita en plena revisión, para poder socializarla con todos ustedes. Y está revisándose de la mano con la aplicación de un piloto en las regiones de San Martín y Piura, junto con nuestros amigos de la cooperación suiza, que nos va a permitir verificar qué más o qué menos tenemos que poner en esa guía, con la finalidad de poder socializarla finalmente a todos ustedes para que tengan el ABC de cómo aplicar esto en sus almacenes. Pero con esta presentación, ¿podrían hacerlo? Sí, podrían hacerlo. Los pasos están, no tienen que descubrir la pólvora. ¿Bien? Bien, siguiente, por favor. Finalmente, ¿qué queremos? Contar con un almacén esbelto. ¿Qué es contar con un almacén esbelto? Un almacén que tenga eficiencia en todos sus procesos. Pero entre ellos empezaremos por dar el primer paso, que es liberarlo de aquellos bienes que no van a cumplir ninguna finalidad pública o que ya no van a coadyuvar a la generación de valor para el ciudadano al acceder a un servicio público. ¿Ok? Bien. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Gracias. Gracias, Erika, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos nuevamente que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Muy bien, Erika, vamos a empezar con la primera consulta. ¿Qué procedimiento realizar para baja o retiro del registro contable y almacén de existencias compradas y no tuvieron salida, actualmente no sirven por obsolencia técnica una vez dado de baja? ¿Se puede vender o solo destruir al considerarse como desmedro? Bueno, según la causal de baja que ha definido el área usuaria, esta emitirá un informe solicitando la baja de los bienes muebles y en un plazo no mayor a 7 días hábiles, computados desde el día siguiente de recibir el informe del área usuaria, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución elabora y presenta el informe técnico a la OGA solicitando la baja de los bienes muebles. Una vez aprobada la baja mediante resolución, se podrá ejecutar cualquier acto de disposición que se indica en el artículo 53 de la Directiva 004-2021 F5401, los cuales corresponden a donación, transferencia, venta o destrucción. Recordar también que si el bien dado de baja califica como RAE, debe aplicarse la directiva específica de RAE. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es la frecuencia que se debe tener en cuenta para realizar los inventarios cíclicos? La frecuencia que se debe tener para realizar los inventarios cíclicos se deja a discreción del responsable de almacenamiento y distribución, siempre y cuando cumpla con asegurar que se corroboren al menos 2 veces al año cada bien mueble en custodia. Conforme lo dispuesto en el numeral 47.5 del artículo 47 de la Directiva 004-2021 F5401, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución. Siguiente consulta, Erika. ¿Se puede dar en donación bienes que están en buen estado, pero que casi no tienen rotación?
Sí, como acto de disposición, la entidad puede optar por la donación de bienes que están en buen estado, lo cual se efectúa a favor de las personas jurídicas sin fines de lucro o instituciones religiosas. Previo a ello, se debe efectuar la baja correspondiente según las causales establecidas en el artículo 51 de la directiva mencionada. Disculpen. Hay que tomar en cuenta que los bienes dados de baja por causal de excedencia y que sean de utilidad del sistema educativo se disponen conforme a la ley 27995, ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las instituciones públicas a favor de los centros educativos de las regiones de extrema pobreza y su modificatoria. Bien, siguiente consulta. ¿Qué hacer con los muebles hechos con melamina y se llegan a podrir? Si estos bienes se encuentran en el almacén, se configura la causal de daño prevista en el literal E del artículo 51 de la directiva, por lo que correspondería iniciar el procedimiento de baja, para lo cual el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución emite el informe técnico solicitando la baja, teniendo en cuenta el contenido establecido en el anexo 1 de la directiva. Para ello, puede solicitar la información que resulte necesaria a los órganos y o unidades orgánicas correspondientes. Ok, siguiente consulta. ¿Con liberación se refieren a dar de baja a los bienes o enviarlos a dónde? Con liberación nos referimos a realizar las actividades de identificación, selección y liberación propiamente dicha de los bienes muebles que no deben permanecer en el almacén, pero también nos referimos a la adecuada clasificación y organización de los bienes muebles que van a permanecer en el almacén, de tal forma que se reduzcan los espacios actualmente ocupados en los almacenes. Bien, siguiente consulta. Si hay bienes que ya han sido dados de baja y donados y no son recogidos por quien corresponde, ¿qué procedería o qué se puede hacer con los mismos? Si el beneficiario a favor de quien se aprobó la donación ha incumplido con el recojo de los bienes en los plazos pactados, es facultad de la entidad optar por dejar sin efecto la donación y ejecutar sobre los bienes dados de baja cualquiera de los procedimientos de disposición previstos en el artículo 53 de la Directiva 4 mencionada. Ok, siguiente consulta. ¿Hay relación entre la gestión de almacén y las contrataciones del Estado eficientes? Sí, la gestión de almacenamiento y distribución de los bienes muebles es un eslabón clave para la cadena de abastecimiento público y está directamente vinculada a los procedimientos de obtención, sean estos onerosos o no onerosos. Oneroso, considerando compra pública, no oneroso, que son las donaciones o fabricaciones, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, es necesario no solo contar con información de las existencias en el almacén para evitar compras innecesarias, sino que las contrataciones deben ser estratégicamente planificadas para evitar quiebres de stocks o sobreestadía de los bienes muebles en el almacén o pérdidas por vencimiento u obsolescencia. Recordemos que la Directiva 4/2021 F5401, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución, incluye disposiciones para efectuar la distribución de los bienes muebles desde los almacenes de un contratista y también la entrega directa del contratista en puntos de destino. Aspectos que nos ayudan a disminuir la necesidad de almacenamiento por parte de la entidad contratante. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Qué es gestión de almacenes? Este término lo he visto en otros webinars de almacenes. Esa es la consulta. ¿Qué es gestión de almacenes? Es el conjunto de actividades para la administración de los bienes muebles que contribuyen a que las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente y eficaz para el cumplimiento de la provisión de servicios públicos y el logro de resultados. Siguiente consulta. ¿Cuál es el máximo de tiempo que deben tener los bienes en el almacén? La permanencia de los bienes muebles en el almacén no debe superar los 12 meses desde su fecha de ingreso físico, exceptuando aquellos bienes muebles que por su necesidad
ameriten un mayor tiempo de permanencia en el almacén y se encuentren debidamente justificados por el área usuario según lo dispuesto en el numeral 33.3 del artículo 33 de la directiva en mención, de frente a la 12. Ok. La siguiente consulta es, ¿cuándo se adquieren bienes muebles y o suministros? ¿Es obligación que salgan en el mismo mes que se realizó la compra? ¿Qué diferencia hay en el almacenamiento de suministros y bienes muebles? Esta es una súper pregunta. Cuando se adquieren bienes muebles y o suministros, no es obligatorio que salgan en el mismo mes que se realizó la compra. Sin embargo, según lo dispuesto en el numeral 33.3 del artículo 33 de la directiva vigente para almacenamiento y distribución, la permanencia de los bienes muebles en el almacén no debe superar los 12 meses desde su fecha de ingreso físico, exceptuando aquellos bienes que por su necesidad meriten un mayor tiempo de permanencia en el almacén y se encuentren debidamente justificados por el área usuario. Por otro lado, no existe diferencia entre el almacenamiento de suministros y bienes muebles, ya que ambos terminan siendo bienes muebles. Ok, siguiente consulta. En casos de municipalidades locales, ¿cómo se lleva un buen manejo de almacén? ¿Hay alguna particularidad de un almacén de municipio en comparación a los de otras entidades? Lo que diferencia la gestión de un almacén de otro es finalmente la naturaleza de los bienes que custodia. De los atributos de estos bienes dependerá la estrategia que apliquemos en la recepción, en el internamiento, así como en la extracción y distribución de los mismos. Teniendo en cuenta ello y la infraestructura y equipamiento disponible, existirán diferentes formas de gestionar los almacenes. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Cómo realizar el reingreso de bienes que ya tuvieron salida el año anterior? Para realizar el reingreso de los bienes que ya tuvieron salida el año anterior, se aplicará logística inversa. Este procedimiento comprende el conjunto de actividades y procesos de devolución de bienes muebles desde el punto de destino al almacén, desde donde se generaron los documentos de salida, en casos debidamente justificados para su reutilización, reciclado o eventualmente su destrucción, entre otros. Muy bien, Erika. Y como última consulta, ¿cuál es la importancia de las 5 S en los almacenes? La importancia de aplicar el enfoque de las 5 S en el almacén es la liberación de los espacios, que genera como consecuencia de su aplicación y contribuye a la optimización de la gestión de los almacenes, básicamente. Bueno, espero que esto que acabamos de mencionar haya quedado claro en la exposición que acabamos de tener. Cualquier duda adicional saben que nos pueden encontrar a través del correo dga@mef.go.pe. Esta presentación se complementa con otras actividades que son las que hemos expuesto en webinars anteriores, tales como inventario cíclico, inventario masivo, que es la base para realizar un inventario al barrer de existencias, los procedimientos de baja y disposición final, así como también la incorporación de algunos sobrantes, ¿no? Ven de que la aplicación de esta herramienta utiliza de forma integral no solo lo que acabamos de mencionar, sino también la aplicación de un cross-docking hasta de logística inversa, ¿no? Es una herramienta que te permite integrar todas las propuestas, las disposiciones dadas en la Directiva 004/2021 F5401, directiva vigente para la gestión de almacenamiento y distribución. Eso lo iremos viendo a medida que se va desarrollando el piloto y en la medida de que ustedes nos hagan las consultas cuando comiencen a aplicar de manera espontánea esta herramienta. Cuentan con toda nuestra disposición para poder darles las premisas, complementar la información que está en esta PPT. Y cualquier duda, nuevamente, por favor, a dga@mef.go.pe. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Liberación de Almacenes del Sector Público, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para poder recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.